Forbes México, en Aristegui Noticias. Bienvenidos esta mañana, a esta mesa, Uriel Naum, coordinador general de información de Forbes América Latina, LATAM. Bienvenido, Uriel. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro Ángeles, el editor en jefe de Forbes.com. Gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. Gracias, Carmen. A los dos, muy buenos días. Bueno, ¿cuántos asuntos? Yo les propongo empezar con Petróleos Mexicanos. Sé que entrevistaste a Guaidó y nos vas a contar de eso, Uriel, pero sé que también hemos seguido de cerca con ustedes el tema Pemex. Hoy en la mañana, en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, fue un tema principal, los adelantos que hace sobre las medidas fiscales que piensa tomar, que, bueno, básicamente de lo que se trata es de reducirle la carga fiscal a Pemex, una vez que recordó López Obrador que en algún momento de la historia Pemex cargó con el 40% de la responsabilidad de financiar el presupuesto nacional, entre otras cosas. Alejandro Ángeles, cuéntame del tema. Sí, es muy curioso que después de haberlas descalificado la semana pasada a las calificadoras. Descalificó a las descalificadoras. Exactamente. Sí. De hecho, tuvimos un análisis sobre eso en Forbes la semana pasada, la descalificación del presidente a las calificadoras. ¿Y qué concluyeron? Pues concluimos que, a fin de cuentas, sin importar lo que haya estado diciendo Andrés Manuel López Obrador o la secretaria de Energía Rocío Nale o el director general de Pemex Octavio Romero Oropeza, a fin de cuentas están haciendo lo mismo que les están pidiendo las calificadoras. Esto es darle una certeza financiera a Pemex y crear un mejor ambiente de negocios para la empresa. Bueno, que es lo que quería cualquiera, ¿no? Que le den certidumbre a Pemex. Bueno, creo que nadie se puede pelear en eso. Exacto, nadie se puede pelear, pero por un lado se ve muy claro el sesgo político que le están queriendo dar a las opiniones. Las calificadoras dicen, bueno, ponen en duda lo que están haciendo en Pemex. No, ¿o qué? No ponen en duda lo que están haciendo ahorita, ponen en duda lo que se ha hecho en el pasado de Pemex. A ver, ese es un gran tema. ¿Qué calificaron las calificadoras? Calificaron digamos, la pureza crediticia de la empresa, la fortaleza crediticia la actual, de la lo que empresa. Es producto de los años y el momento actual. Exacto. No sí, de lo que se piensa hacer. No de lo que se piensa hacer, porque no pueden, digamos, calificar a futuro. Pueden calificar quizá un programa, un proyecto, pero más bien lo que ellos están viendo son los datos duros, es decir, lo que ya existe. ¿Qué es lo que está diciendo López Obrador? Que la entregaron desastrosa. Exacto. Así es. Pero también se pone a descalificarlas, a decir que son hipócritas y que permitieron el saqueo y que no dijeron nada durante los tiempos de la reforma energética. Porque interpretó entonces el presidente que estaba calificando las acciones actuales. Exactamente. ¿Ese es el punto? Ese es uno de los puntos. Bueno, de haberlo entendido diferente, ¿hubiera dicho las cosas diferentes? Yo creo que sí, y también es como un síntoma, ¿no? Digo, en otros reacción. ámbitos. Sí, y en otros ámbitos, ¿no? Que el presidente ha dicho cosas que después rectifica, ¿no? Es el caso de los impuestos que supuestamente se le iban a regresar a Grupo Modelo y que tachó de trampa, ¿no? Después Modelo dijo, no fue la empresa actual, fue una exaccionista de la empresa que pedía la devolución de esos impuestos y fue uno de los pocos casos en los que Andrés Manuel López Obrador, en vivo en sus conferencias de prensa, ha reculado, ¿no? Ha dicho, sí, bueno, y la empresa ya demostró que habían sido exaccionistas y bueno, pues no fue una disculpa como tal, pero sí fue una aclaración que dio. Y en el caso de las calificadoras, yo creo que pues si tuviera un poquito el discurso no tanto político, sino de datos económico y financiero, quizá no hubiera procedido de esta forma, porque a fin de cuentas con las acciones que han estado emprendiendo, están haciendo lo que las calificadoras están recomendando, ¿no? Por ejemplo, ya le quitaron hicieron un anuncio de quitarle carga fiscal a Pemex, que es una de las medidas que las calificadoras están poniendo allí como uno de los problemas que enfrenta la empresa, ¿no? Que hoy lo enfatizó muchísimo el presidente, hablando precisamente de que de lo que se trata es de bajarle la carga fiscal, de poner a Pemex en condición de equidad respecto a otras petroleras del mundo, claro, a no soportar en Pemex parte fundamental del presupuesto nacional. Así es. Esa es una de las medidas que de hecho ya había anunciado la propia Secretaría de Hacienda la semana pasada, ¿no? También este tema de inyección de recursos que el propio presidente y la Secretaria de Energía anunciaron, una cantidad bastante elevada, pero que no llega tampoco a los niveles que se han manejado en el pasado. ¿Cuánto piensan inyectarle de recursos? Me parece que por ahí la cifra es de 35,000 millones de pesos este año, pero digo,
es una fracción de lo que, por ejemplo, se inyectó el sexenio pasado, ¿no? Que fueron unos 120 mil millones de dólares. Que más allá de que para qué se usó, cómo se usó, bueno, lo que estaría bien sería, por medio, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, pues seguir la pista del dinero, ¿no? Dónde estuvo, dónde se inyectó y demás. Obviamente en algún momento se van a topar con que quizá no son recursos desviados propiamente, ¿no? Porque hay mucho para las jubilaciones, para las pensiones de los trabajadores y para mantener una empresa, ¿no? Que está súper endeudada, que tiene una relación enorme entre trabajadores y producción y que, bueno, pues ha venido a menos, ¿no? En los últimos años. Entonces, pues sí, obviamente sería ideal que determinaran, que vieron qué se hizo con ese dinero y también dar certeza de que los recursos que se le van a inyectar nuevos, lo que se está recuperando por muchas avenidas, pues tuviera una claridad, ¿no? Una transparencia, y yo creo que eso sería una de las certezas que estarían calificando, no solamente empresas como Fitch, Moody's o Standard & Poor's, que tienen sus propios defectos y tienen su propia polémica, ¿no? Hay que ver cuál fue su participación en la crisis de Estados Unidos y global en el 2018. ¿Quién califica las calificadoras? Se decía aquel entonces. Y también es un tema importante, pues finalmente, es revisar qué pasó con la reforma energética entonces, ¿no? Porque parte de lo que se nos vendió fue justamente bajar la carga fiscal de Pemex para hacer una empresa más viable. Sí. Eso fue uno de los objetivos y de los motivos y las cosas que nos vendieron. Hoy vemos esta situación y nos preguntamos entonces qué pasó con esa reforma energética y luego la fiscal que estuvo amarrado a eso, que hoy vemos que no funcionaron del todo en Pemex, hablando exclusivamente de Pemex, ¿no? Y también es un tema a explorar, ¿no? Porque en algunos momentos el gobierno actual ha criticado muchísimo la reforma energética, ¿no? Pero también le pregunta y le exige a los empresarios que digan por qué no han invertido, ¿no? ¿Por qué no han hecho realidad porque ya está la reforma constitucional, porque ya están los contratos dados, porque tienes que preguntarles, bueno, ya que se hizo la reforma, ¿qué hicieron con ella? Entonces, más que reconciliarse con la reforma, decir, bueno, ya que sucedió, pues entonces, ¿cuál es la respuesta que dan específicamente los que han sido pues beneficiados con las licitaciones y con los contratos otorgados? Sí, y les han dicho con todas las palabras, ¿no? Tanto el presidente como su asesor Alfonso Romo les han dicho con todas las palabras, literalmente, ustedes díganos cuáles son los obstáculos que tienen para invertir y nosotros nos vamos a encargar de quitarlos. Es paradójico un poco, ¿no? Que los principales denostadores de la reforma energética con ese discurso pudieran decir que también son los campeones de la reforma energética, ¿no? Porque si le están diciendo a los empresarios que les van a quitar los obstáculos para invertir, entonces están queriendo decir que la reforma energética continuará, bueno, y que lo único que será revisar los contratos, ¿no? Ese es el punto, porque ha dicho que no piensa hacer una contrarreforma energética, no va a hacer como sí lo hizo con la reforma educativa, que la derogó. En este caso dijo la reforma energética continuará porque hay mucho de por medio y en buena medida porque la apuesta principal es a producir masivamente petróleo y a partir de resolver la caída dramática de la producción de petróleo en México, también empezar a generar gasolina y otros derivados. Claro. Esa es la fórmula que está planteando López Obrador con el tema. Déjame Alejandro, déjame Uriel, Nahum, presentar lo que comentábamos antes de empezar la conversación ya al aire, lo que le preguntó el colega de Bloomberg, esta importante agencia de noticias y de información económica y financiera y de negocios, que le planteó las cosas de esta manera. Interesante la formulación de la pregunta y la respuesta va incluida. Solo para informarle que en el tiempo que usted está hablando de Pemex, en esos últimos minutos los bonos han reaccionado con un alza positiva de casi 1%. Entonces, que los mercados y los inversionistas sí están siguiendo los comentarios y las noticias de aquí en estas conferencias. Qué bueno que me dice de que está mejorando la imagen de Pemex. Y yo así creo que va a suceder. Muchas gracias. Bueno, esta parte de la pregunta, ¿qué les pareció la pregunta y la respuesta? Sí, pues eso. Oye, en esto es que está interesantísimo. En estos minutos que tú estás hablando, un 1% más de los bonos, así de rápido. No creo que sea tan sencillo, ¿no, vale? Sí, no creo que sea tan sencillo y además hay que ver lo que quizá quiso decir el colega de Bloomberg con lo de positivo, ¿no? Si está hablando de más 1%, quiere decir que los bonos habrían estado subiendo, ¿no? Se entendió así, que se revaloraron, se estaban revalorando en esta mañana y lo asoció a los comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre el tratamiento fiscal a Pemex y los anuncios que se están allá pues aterrizando. Pero bueno, dejamos esta parte de la reacción inmediata de los mercados. Más allá de si reaccionan tan rápido o en tiempo real,
Lo que sí que están siguiendo las declaraciones de Andrés Manuel, no hay la menor duda, y las calificadoras y los mercados también, para efectos prácticos. Más allá de la inmediatez de la reacción, es verdad que también los mercados pueden castigar o sancionar una declaración de un político. Sí pueden castigar si dice algo que vaya en contra de lo que los mercados están planteando. Sí, pues bueno, no es la primera vez que ocurre. Exacto, hay cierta condición de rehén de los gobiernos en el mundo, ¿no? Claro, y más que una declaración, pues es una acción, ¿no? Que se tome, porque las declaraciones, bueno, las hay a diario y a veces no van en relación a una toma de decisión, ¿no? Más bien lo que los mercados sí toman en cuenta son propiamente las tomas de decisión, porque son cuestiones muy pragmáticas, ¿no? Para bien o para mal no están evaluando actitudes, digamos, o discursos, ¿no? Sino más bien una decisión que se hubiese tomado en determinado momento. Cerramos esta parte, les propongo, Alejandro, Uriel, para escuchar la conversación que sostuviste con Guaidó de Venezuela. Cerramos esta parte de Pemex dejando correr lo que dijo López Obrador esta mañana sobre las medidas de apoyo extraordinarias precisamente a petróleos mexicanos. Voy a anunciar, les adelanto, a finales de esta semana, principios de la otra, medidas de apoyo a Pemex extraordinarias. Les adelanto algo. Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex. Es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex. Por ahí va la cosa, ¿no? Un cierto aroma de déjà vu, ¿no? Sí. Ya hemos oído esta frase y esta expresión de Pemex ha estado castigada históricamente con el tema de los impuestos y la carga fiscal. Bueno, de haber sostenido el 40% del presupuesto nacional a donde estamos ahora, han pasado varios años. Ahora se reducirá más. Sí, y el aporte era más o menos ya de entre 11 y 13%. Uh-huh. Lo interesante de esto es que sí los mercados están siguiendo las conferencias de López Obrador. En ese momento el colega de Bloomberg hubiera preguntado y hubiera dicho que los bonos han mejorado no en 1%, quizá en 2 o en 3 o hasta 4%. Y si Hacienda hace ese anuncio y es realmente algo que se pueda concretar y que sea factible, yo creo que entonces los mercados y las calificadoras eventualmente van a reaccionar a eso, porque es una de las, cuestiones históricas que se han planteado a Pemex, ¿no? Reducir su carga fiscal, cosa que en determinado momento se ha hecho, no se ha intentado, pero no con esa envergadura. ¿Hasta cuánto aguanta reducir la carga fiscal que tiene Pemex para financiar el presupuesto nacional? ¿En qué rango andamos, sabes? Ahorita el aporte de Pemex es más o menos entre 11 y 13%. Entre el 11 y el 13%. ¿Y cuánto más abajo aguanta el Estado mexicano? Porque si le quitas al presupuesto nacional lo que aporta Pemex para fortalecer a Pemex, muy bien, suena fantástico. ¿De dónde vas a sacar o qué tipo de política recaudatoria vas a tener para sustituir lo que Pemex te da? Sí, pues sería eso, ¿no? Cambiar la base recaudatoria, que más gente pague impuestos, pero va a estar difícil, ¿no? Tendría que haber ahí un efecto, no dominó, sino un efecto concurrente, ¿no? Que varias, estructuras del Estado contribuyeran a que se recuperaran esos ingresos, ¿no? Y lo bueno, pues sería que todo eso se reinvirtiera efectivamente, realmente en Pemex. Pues ahí está este gran asunto que tiene que ver con las calificadoras, con Pemex y el momento que se vive y el anuncio que se ampliará próximamente, como lo anuncia esta mañana el presidente López Obrador. Estamos con la mirada puesta, igual que todo el mundo, en Venezuela. Uriel Naum, como coordinador general de información de Forbes en América Latina, ha seguido de cerca, por supuesto, el tema Venezuela en sus vertientes diversas, política, desde luego, social, ni se diga, y económica y financiera. Estamos hablando de un país en una
una crisis profunda y un personaje que irrumpe de una forma pues controvertida, por supuesto, que es Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, que se toma la Asamblea Nacional una interpretación de la Constitución para erigirse como presidente encargado, interino, y eso ha concitado ya el apoyo inmediato de Estados Unidos, de Europa sin Italia, del Grupo de Lima y todo este contexto de cosas que estamos viviendo. ¿Hablaste con él? Así es, hablamos, Carmen, hace unos días, y parte de lo que nos dijo o de lo que nos compartió fue su propuesta económica, su plan para reactivar Venezuela. ¿El Plan País? Plan País, exactamente. Hay 4 puntos específicos para la reactivación económica de Venezuela. Uno es fortalecer la industria petrolera, una industria que ha venido en picada desde hace 5 años particularmente, 80% de la producción ese ha sí, caído. pilar de la economía. Bueno, pilar de la economía. Se le ha invertido mucho dinero al mantenimiento. Se habla de los últimos 8 años, $300 mil millones aproximadamente, lo cual es una cifra estratosférica. Eso lo invierten los países árabes que tienen... ¿Cuánto dijiste? $300 mil millones. Una cosa exorbitante, pero no se nota, ¿no? Finalmente, cuando uno analiza los datos, se da cuenta que de 3 millones de barriles diarios de producir, pasó a 1 millón en el último año. ¿Qué pasa? La explicación que dan pues es eso, que la infraestructura actual de la industria petrolera venezolana no está dando para producir más como lo hacía hace unos años atrás. Y por otra parte también, pues el endeudamiento de la petrolera venezolana pues no son cifras públicas, no se sabe bien a bien qué tan endeudado está. Se sabe que China, digamos, tiene ya a cambio de préstamos parte, digamos, del petróleo venezolano. Se habla de Rusia, pero no hay claridad ni transparencia en realidad en cuanto a cuán profunda es la deuda de la petrolera venezolana. En ese sentido, pues no es un tema sencillo para Guaidó si en un momento dado, realmente, más que simbólicamente, como es este momento que ha tomado el poder, lo haga con acciones de ejercicio público. Poder, digamos, dar la vuelta a este tema de la industria petrolera no es nada sencillo. Otro tema es el turismo. El turismo hace 10 años, Venezuela tenía cerca de 400,000, 500,000 turistas al año, lo que la colocaban en la posición número 3 entre los países de Latinoamérica con más visitas de extranjeros. Hoy pasa lo mismo, no hay cifras. Se calcula que son 100,000 personas las que visitan Venezuela al año, y más por relaciones de trabajo, más por las multinacionales donde los ejecutivos tienen que viajar a Venezuela. Pero vamos, no hay una industria turística por los niveles de violencia, por el deteriorado que están muchos hoteles, muchas playas, por la falta de recursos económicos. Otro tema que está ahí puesto también es el de la agroindustria. Guaidó comentó en la entrevista que el sector agrícola era uno de los que podían sacar adelante a Venezuela. Sin embargo, vemos que ha sido cooptado por el Estado desde hace unos años y no hay como una competencia real entre empresas venezolanas de ese sector. Es más, han salido muchas empresas del sector agrícola, y lo que se buscaría hacer para incentivar esta industria pues es traer más competencia, más inversión, que se observa por más difícil. Y otro tema que nos comentó Guaidó fue el tema de recuperar, digamos, esos activos o esos recursos económicos también que han salido del país vía corrupción. Pero es un hoyo negro, no se sabe bien a bien qué tan profundo sea. Se habla de personajes casi todos ligados al círculo militar, que han sacado más de $1,000 millones solamente cada persona, vamos, un individuo llegó a sacar $1,000 millones, es lo que se tiene registrado en los diarios, pero bien a bien no se sabe cuántos más hay como esos, si es cierto o no es cierto, qué tanto pueden recuperar, en qué plazos. Cuando uno consulta analistas y pone, digamos, en la mesa estos 4 elementos, los analistas nos dicen, pues mínimo va a tardar 20 años en recuperarse Venezuela, tomando en cuenta que en el futuro cercano no va a tener ningún reto más allá de eso, o más allá, digamos, de establecer una política social conveniente para la paz. No se observa, digamos, esto, ¿no? Pues ahí está esta entrevista que lograste con Guaidó en estos momentos donde, pues sí, hay muchas preguntas sobre lo que va a pasar en Venezuela, en la inminencia de una resolución sobre esta crisis profunda que tiene en estos momentos. Y bueno, pues seguiremos de cerca la entrevista completa en Forbes. Gracias por estar aquí para comentarlo. Uriel, gracias Alejandro por estar aquí, a los dos. Gracias. Y bueno, pues estos son algunos de los temas que usted puede, revisar y seguir de cerca a través de Forbes.com y a través de la versión impresa y de América Latina. A los